Soy el sargento primero Mateo Ramírez, miembro de la Fuerza Especial de Rescate del Ejército, y tengo una historia que contarles. Aún me persigue en mis sueños. Esa operación que debería haber sido rutinaria se convirtió en algo que ningún entrenamiento militar podría prepararte. El 24 de junio de 2008 estábamos en el cuartel general cuando recibimos la noticia. Un avión de transporte militar se había estrellado en las montañas cercanas. Mis compañeros y yo nos miramos en silencio, cada uno sabiendo el peligro que se avecinaba, pero estábamos preparados, o al menos eso pensábamos. Fuimos despachados en helicópteros. Nuestros rostros estaban iluminados por las luces rojas que tintaban nuestras caras con fulgor siniestro. El viento frío de la montaña azotaba nuestras caras mientras volábamos hacia el sitio del accidente. A nuestra llegada, la escena era desoladora. Habían restos del avión esparcidos por el bosque. Los árboles ardían y había humo en todas direcciones. Después de aterrizar, iniciamos la búsqueda de supervivientes. «Ramírez va contigo», gritó el capitán Ruiz, con una linterna en la mano y mi rifle al hombro. Nos adentramos en la densa vegetación. Las voces de los otros equipos de rescate se desvanecían a medida que nos adentrábamos más. Un grito se escuchó a lo lejos. Corrimos hacia la fuente del sonido. Nuestros corazones latían con fuerza. En un claro, encontramos a uno de los pasajeros del avión. Sus ojos estaban llenos de terror y su uniforme manchado de sangre. «¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen!», gritó, señalando hacia la espesura del bosque. «¿Quiénes vienen, soldado?», pregunté intentando mantener la calma. No lo sé. Sombras, figuras, se movían entre los árboles y atacaron a los demás», balbuceó, antes de desmayarse por el shock y el agotamiento. Me quedé allí desconcertado. ¿A qué se refería con figuras? ¿Acaso estábamos siendo atacados? Con la adrenalina corriendo por mis venas, me adentré más profundamente en la espesura, intentando descubrir la verdad. Pasaron horas. El bosque se sentía más oscuro, más silencioso. Y luego comenzaron los susurros. Voces suaves, casi inaudibles. Parecían hablar en una lengua que nunca antes había escuchado. El miedo comenzó a invadirme. Había algo en el bosque con nosotros, algo oscuro, algo que no era de este mundo. Nunca debimos haber venido aquí, musité, pero ya era demasiado tarde. El bosque ya no era solo un bosque, era un lugar de pesadilla, un escenario de terror inexplicado. ¿Acaso esto era el producto de nuestra imaginación? ¿El fruto del miedo y la tensión? No podía ser. Era algo más, algo mucho más oscuro. A lo lejos, una sombra se movía entre los árboles. Me quedé inmóvil. Mi mano agarraba con fuerza el rifle. La sombra se movía de manera errática, inhumana. Se detuvo y luego, sin previo aviso, se disparó en nuestra dirección. «¡Ruiz, a la derecha!», grité, apuntando mi rifle hacia la sombra. Pero antes de que pudiera disparar, la sombra desapareció en la oscuridad. En ese momento, el radio de mi mochila comenzó a sonar. «¡Sargento! ¡Sargento Ramírez! ¿Me copia?», era la voz del comandante, pero sonaba extraña. «Comandante, aquí Ramírez. ¿Qué sucede?», respondí, intentando mantener la voz firme. «Los sobrevivientes han cambiado. Ellos están...». Las últimas palabras del comandante fueron interrumpidas de un momento a otro. Ahora solo se escuchaba el silencio de la radio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Los sobrevivientes habían cambiado? ¿A qué se refería? Las palabras del soldado herido cobraban un nuevo significado. Las sombras, las figuras, ¿estaban cambiando a nuestros propios hombres? Mi mente corría. Las sombras, las figuras, los gritos,
Todo parecía un escenario de una horrible película de terror, pero era real, muy real. Ruiz y yo nos miramos. Su rostro, habitualmente valiente, reflejaba el terror que sentía en mi propio corazón. «Debemos salir de aquí ahora», le dije a Ruiz, pero era demasiado tarde. Las sombras ya estaban a nuestro alrededor. Los susurros llenaban el aire y las figuras oscuras comenzaban a emerger de la espesura del bosque. No sé cómo sobrevivimos esa noche. Corrimos lo más que pudimos. Nos escondimos. Luchamos. Vimos a nuestros compañeros cambiados en algo que no podíamos comprender. No eran humanos. Era algo diferente. Algo oscuro y maligno. Al amanecer, un equipo de rescate nos encontró. Estábamos heridos, exhaustos y traumatizados, pero vivos. A nuestro alrededor, el bosque parecía normal nuevamente. Las figuras y las sombras habían desaparecido, pero la pesadilla permaneció. No tengo respuestas, solo tengo recuerdos. Recuerdos de una noche de terror que nunca olvidaré. Recuerdos de una operación de rescate que se convirtió en una pesadilla. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con la siguiente historia de esta noche, donde el sargento Carlos Vega nos cuenta cómo sobrevivió a la noche más oscura de todas. Mi nombre es sargento Carlos Vega. Siempre he creído en el valor de la lealtad, la disciplina y la camaradería, pero nada me había preparado para la pesadilla que viviríamos en el campamento de batalla. Estábamos en el frente 2 escuadrones enfrentados en un punto muerto en la región de Karabaj. Mi escuadrón era el Escuadrón Alfa y nuestros rivales el Escuadrón Bravo. Estábamos en lados opuestos, pero compartíamos el mismo suelo, el mismo aire y finalmente el mismo terror. Una noche, los intercambios de disparos cesaron. La única luz era la luz de la luna llena que colgaba en el cielo, transformando el paisaje en un cuadro de sombras y siluetas. Y fue en ese preciso momento cuando todo sucedió. Primero, escuchamos los gritos provenientes del otro lado del campo. Eran sonidos desgarradores que cortaron la fría noche. Sin duda, gritos del Escuadrón Bravo. «¿Qué demonios está pasando allá?», preguntó uno de mis hombres, el cabo Ruiz. «No lo sé, cabo», respondí agarrando mi radio. «Escuadrón Bravo, informe, ¿qué está sucediendo?». Silencio. Eso es lo único que salió de la radio. Decidí tomar una decisión arriesgada. No éramos amigos, pero éramos soldados. Ninguno de nosotros había firmado para una muerte sin sentido en medio de la noche. «Escuadrón Alfa, nos movemos», ordené a mis tropas, y así avanzamos hacia la línea enemiga. Hasta el día de hoy, me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque lo que encontramos allí aún atormenta mis sueños. Los hombres del Escuadrón Bravo estaban muertos, pero no de disparos o granadas. Sus cuerpos estaban retorcidos, sus caras congeladas en un grito eterno. Algo los había atacado, algo brutal. «¡Por Dios!», balbuceó el cabo Ruiz retrocediendo a la masacre. Antes de que pudiera decir algo, un aullido retumbó, un sonido profundo. «¡Formación defensiva! ¡Ahora!», grité, pero mi voz apenas podía escucharse por encima del aullido que resonaba a través de la oscura noche. Nos dimos la espalda, formando un círculo cerrado con nuestras armas apuntando hacia afuera, hacia la oscuridad que nos rodeaba. La adrenalina corría por nuestras venas. Nuestra respiración agitada era lo único que podíamos escuchar, además del aullido que se desvanecía. Entonces, de repente, algo se movió entre nosotros. Era rápido, tan rápido que apenas pude ver más que una sombra que parecía surgir de la nada. Y con esa rápida velocidad, golpeó con fuerza a nuestro especialista en comunicaciones, el soldado García. El soldado Rodríguez gritó su nombre, pero ya era demasiado tarde.
García estaba en el suelo, inmóvil. Sin tiempo para lamentos, volvimos a formar nuestro círculo. La sombra se movía a una velocidad impresionante, demasiado rápida para seguirla con nuestros ojos. Podíamos escucharlo, un sonido bajo, era casi un gruñido, pero parecía venir de todas direcciones a la vez. ¿Qué demonios es eso?, gritó el soldado Sánchez, con su voz temblorosa. No lo sé, pero mantén tu arma lista, le ordené, intentando mantener la calma en mi voz. Estoy asustado, sargento, confesó Martínez, un recluta joven que había llegado a nuestro escuadrón hace apenas unas pocas semanas. No estás solo, muchacho, respondí, pero debemos mantenernos juntos. Sea lo que sea, no nos llevará sin pelear. Pero a pesar de nuestras palabras, sabíamos que estábamos en desventaja. La sombra se movía entre nosotros, golpeando y desapareciendo antes de que pudiéramos reaccionar. Uno a uno, mis hombres fueron cayendo. Sus gritos llenaron la oscura noche, hasta que todo se volvió un silencio escalofriante. La sombra pareció desvanecerse, dejándome solo en medio del caos. Aún no sé cómo demonios sobreviví, pero el costo que tuve que pagar fue la vida de mis camaradas. Algo terrible. Si les soy sincero, hubiera preferido morir ese día. Después de esa noche, los supervivientes del escuadrón Alfa y Bravo dejamos atrás nuestras diferencias. El enemigo ya no vestía uniformes de camuflaje ni portaba armas de fuego. Era una bestia inhumana que acechaba en la oscuridad. Pasamos los días fortificando nuestra posición, convirtiendo nuestro campamento en una fortaleza improvisada. Con los restos de nuestros vehículos destruidos, construimos barricadas. Aprovechamos cada minuto de luz para prepararnos, porque sabíamos que cuando cayera la noche, volvería. Cada anochecer, el terror se apoderaba de nosotros. Los sobrevivientes nos turnábamos para vigilar, manteniendo nuestras miradas fijas en el bosque oscuro. A veces, la criatura atacaba, emergiendo de la negrura para intentar romper nuestras defensas. Otras noches, simplemente se quedaba en la oscuridad, dejándonos aterrados con su presencia invisible. Una noche, mientras estaba de guardia, vi algo moverse en la oscuridad. Alerté al resto y todos tomamos posiciones. Nuestras armas estaban temblorosas en nuestras manos sudorosas. Los gritos de la criatura retumbaron por el bosque y se lanzó hacia nosotros. Luchamos desesperadamente, disparando a la sombra que se movía con una velocidad sobrenatural. Pero a pesar de nuestras preparaciones, no estábamos listos. Uno a uno, mis compañeros cayeron. Sus gritos de terror y dolor se desvanecieron hasta que solo quedé yo de nuevo, solo en la oscuridad. Esperé mi final. Podía sentir a la criatura acercándose. Podía oír su respiración profunda y gutural. Cerré los ojos, aceptando mi destino. Pero el golpe final, nunca llegó. En su lugar, el sonido de los helicópteros rompió la noche. Las luces brillantes bañaron el bosque y la criatura, la sombra, simplemente desapareció. Los helicópteros pertenecían a nuestras fuerzas de rescate. Habían recibido nuestras señales de auxilio y habían llegado. Por difícil que parezca, fui el último sobreviviente de los escuadrones Alfa y Bravo. Regresé a casa como un héroe, el único superviviente de una tragedia. Sin embargo, no salí ileso de esto. Cada noche, cuando la oscuridad cae, debo dormir con las luces encendidas. De lo contrario, el terror se apodera de mí una vez más. Esta es nuestra última historia de la noche, y esta historia viene de la capitana Luisa Ortega, quien nos relata su encuentro con extraterrestres en el campo de batalla. Me llamo la capitana Luisa Ortega. Durante años he liderado a mi equipo a través de las tormentas más violentas y las emboscadas más mortales. Pero nada de lo que me enseñaron en la academia
Me preparó para lo que enfrentamos en el campo de batalla esa noche. Estábamos en medio de una misión en el desierto del Sahara, una operación de reconocimiento que supuestamente era de rutina. La noche era oscura. La luna estaba oculta detrás de las nubes espesas, y las estrellas apenas arrojaban suficiente luz para iluminar el paisaje desolado. De repente, el sargento Reyes, mi segundo al mando, señaló al cielo. «¡Capitana! ¿Qué es eso?», preguntó. Su voz estaba tensa. Miré hacia arriba y allí estaba un objeto que brillaba en el cielo, moviéndose de una manera que ningún avión o helicóptero podría. Estaba cambiando de forma, desafiando todas las leyes de la física que conocíamos. Eso no es nuestro, ¿verdad, capitana?», preguntó el soldado García. Su voz era apenas audible sobre el rugido del viento. «No, eso definitivamente no es nuestro», respondí, incapaz de apartar los ojos del objeto. La nave, porque eso era lo que era, descendió lentamente, iluminando el desierto con su luz brillante. La radio comenzó a chisporrotear, emitiendo un ruido estático que pronto se transformó en una secuencia de sonidos ininteligibles. «¿Deberíamos intentar comunicarnos?», preguntó Reyes. «Aún no sabemos con quién o qué estamos tratando. Preparémonos para cualquier cosa», respondí. La nave aterrizó a unos metros de nosotros, y por un momento todo se quedó en silencio. Luego una puerta se abrió, emitiendo una luz cegadora. Algo salió de la nave, pero era tan brillante que no pudo distinguir su forma. «Sargento, active las luces de emergencia», ordené, y Reyes hizo lo que se le pidió. «¡Luces! ¡Ahora!», ordené, y el sargento Reyes activó las luces de nuestro vehículo. La potente luminosidad cortó la oscuridad y nos mostró algo que jamás podríamos haber anticipado. La luz brillante de nuestro vehículo desveló la apariencia de la criatura que había surgido de la nave. A pesar de su estructura humanoide, era inequívocamente alienígena. La piel de la criatura, si es que se podía llamar así, era de un plateado iridiscente que parecía cambiar y ondular con su movimiento. A través de su superficie corrían ríos de colores cambiantes, como si contuviera una galaxia entera en su interior. «¿Estás viendo lo que yo estoy viendo?», preguntó el soldado García, su voz llena de asombro y miedo. «Sí», murmuré sin apartar los ojos de la criatura. Es increíble». Los ojos de la criatura brillaban con una luz azul intensa, pero no parecía tener pupilas ni iris, solo dos luces azules vibrantes. Tampoco parecía tener boca o nariz, solo una superficie lisa y brillante. Pero eso no impedía que pareciera estar mirándonos de alguna forma que no entendíamos. «¡Eso no tiene cara!», dijo el soldado Mendoza. Su voz era apenas un susurro. «O no una que reconozcamos, soldado», respondí. «Podría tener una forma completamente diferente de percibir el mundo a la nuestra». «Capitana, ¿intentamos comunicarnos?», preguntó el sargento Reyes, apretando el mango de su arma con nerviosismo. Podemos intentarlo», aunque no tenía ni idea de cómo íbamos a hacerlo. «Pero manténganse en guardia. No sabemos de qué es capaz esta cosa». La criatura nos miró, o al menos eso creíamos. Luego comenzó a emitir una serie de sonidos, una especie de zumbidos de tonos altos y bajos que resonaba en el silencio del desierto. No pudimos descifrar su significado, pero su presencia, el hecho de que estaba aquí con nosotros, nos hizo cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos. «¿Qué es eso?», dijo el soldado García. Su voz era apenas un susurro lleno de miedo y asombro. «No lo sé», admití, manteniendo mi mirada fija en la criatura. «Pero mantén tu arma lista por si acaso». «Pero, capitana», protestó el soldado Mendoza, «tal vez esa cosa podría ser pacífica. Quizás solo quiere comunicarse». No podemos correr el riesgo, Mendoza», respondí, aunque su comentario me hizo dudar. «Esto es algo que nunca hemos visto antes. No sabemos cuáles son sus intenciones». Justo cuando terminé de hablar, la criatura levantó un objeto,
Era delgado y largo, y brillaba con una luz púrpura intensa. Antes de que pudiéramos reaccionar, un destello de luz cegadora nos envolvió. Parpadeé tratando de recuperar la vista, y cuando finalmente pude ver, la criatura y su nave habían desaparecido. Solo quedaba un círculo aplanado en la arena donde antes había estado la nave. Nos quedamos allí en el desierto mirando el espacio vacío con asombro y miedo. Las preguntas rondaban mi cabeza, pero no había ninguna respuesta. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Por qué nos mostraron su presencia solo para desaparecer? Esa noche vimos lo que nunca pensamos que veríamos, y aunque no teníamos respuesta, sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas.